The first story is an update about a man in his 60s, dying of stage 4 pancreatic cancer. He caught his wife cheating with his business partner. The part 1, 2, 3, and 4 is in the description below. Update 5. I discovered the affair when I came home early to tell her about my diagnosis, confrontation and aftermath. Mike Tyson said, "Everyone has a plan until they get punched in the mouth." Yes, every plan does not go exactly as you vision. Mine is not exempt from this reality. I will take a moment to set the table of my plan for you. Jane and I have a weekly date night and we generally use the same restaurant. So much so we have a regular table. It is in the back, still public but away from the high energy near the bar. I decided that this would be the place I confront her. I planned to do it after the end of dessert. I got my lawyer and his wife's reservations at the same time. I gave our server the payment for both of our party's meals before we began. She has been our server for years. I had Carol on call to help Jane after I leave. My plan was to end the meal with a conversation about our relationship. I wanted to record it. Then I would confront her, tell her about how I know, my diagnosis, and the plan for what I want, and give her a letter asking her to not contact me or my family or come to the farm. I would have the letter witnessed. I would also leave her a briefcase full of evidence along with the divorce papers. Then get up and walk away. I expected her not to make a scene to protect her social status. I did record the conversation. She gushed about how great our relationship has been over the years. She talked about how great we are as a team. I asked her if I treat her right, have ever abused her, etc. She said of course not. Then I asked her why she cheated on me. She stated that she does not know what Carol told me but that it is she is wrong. I told her I had already known before Carol told me. At that point everything I think Jane had prepared to counter this conversation left and so did the color on her face. All she could do is ask, "What?" I then told her to let me get through this without interruption and she shook her head in agreement. She went from a confident and prideful woman to a woman with the deer in the headlights look. All she could do is nod. I then explained how I came home after my meeting with my doctor. I was rushing home to have the most difficult conversation with the one person I wanted to talk to. I explained that when I drove up, I saw his car. I then checked the cameras and saw they were in privacy mode. I decided then to go to the farm. I told her that I still had footage, and she almost interrupted to ask how, but I just put up my hand to remind her to let me finish. I told her about my diagnosis and plans not to fight the disease. I saw the heartbreak in her eyes, and I got angry. How can she feel sorrow for me? But I moved forward. I then signaled the waitress, and she went over and got my lawyer. They both came to our table. My lawyer handed me a briefcase and a folder with a letter. I told her that I don't want her to contact me or my family or come to the farm after I left tonight. I signed the letter and asked the server to witness it. The server and lawyer then watched me give the letter to Jane. I then dismissed them. I then concluded by giving the briefcase to Jane. I told her I know much more than she expects. I was totally destroyed. That there are divorce papers in there already signed by me, and she can sign them and start the divorce proceedings. I told her I don't expect to survive a contested divorce. That as long as I am alive, she can stay at the home in town. I will be at the farm. I will not see her after tonight. I don't want to hear any excuses. I have called Carol to help her home. In true fashion, Jane kept her composure in public. She just uttered a quick "but," I just reminded her I am leaving, and I am done. I went to the server and gave her a generous tip, found the owner, and apologized for not giving him a heads up. As I am leaving, I see my son at the door with Carol. Carol passes me with a quick smile then a concern in her eyes for Jane. My son grabs my truck, and his wife drives me to the farm. My son and his wife stayed with me Friday night. I finally got them to go home at midnight. I went to sleep with a great sense of relief, but with a renewed feeling of loss. But I was able to accomplish the task I needed to do. The family came to the farm on Saturday to make sure I was okay. I felt a bit coddled, but it was a good day until Carol came by in the afternoon. She said that Jane fell apart Friday night, but I guess contacted her AP on Saturday. After the conversation, Jane realized she was just being used by the AP and was really in a bad state. Carol made sure to tell me that Jane did not ask her to reach out to me. But she feels that if I could talk with Jane for a bit,
then it could give Jane the strength to keep her out of my life. Carol knows how to frame her requests. I reluctantly agreed to a 2-hour discussion at the farm with Jane. I would have someone there for me and Jane could choose someone to be there for her. We will have a civil conversation. I will not accept being blamed, minimization, or blame shifting. The purpose of the meeting will be for her to get answers for how to move forward. That meeting happened this morning. Jane picked Carol and I chose my daughter. I wanted it to be as comfortable for Jane just so we don't have to repeat this again. I entered the meeting with a steadfast direction and goal of having Jane out of my life. The meeting was as expected. Jane cried, apologized, and tried to minimize the affair. I was not having any of it. I laid out that she will have a place to leave until my death. Then the house decision will be on the trustees. I explained that she will not see anything from my estate or from the trust. But she has her 6-figure pension and her trust, so she will be just fine. I have to rant about something, she said. Why won't you fight for me or us? I almost lose my temper at her, but I just responded with, I just don't care about you or us anymore. That kinda destroyed her. Here I am going to express my anger. This is the mind of a selfish cheater. All they think about is themselves. That even after destroying someone, they expect to have enough value in that person's eyes to fight for. F that. I was not worth fighting for against her desires or greed. F her. Sorry for the rant. Jane gets the answers she asked for but in hindsight did not want them. I don't want another meeting. I feel continuing the meetings just distracts me from what I want to do. Carol and Jane leave, but Carol comes back a couple of hours later. She and I have a quick talk. Apparently, AP had received notice from the trustees that they are going to convert the loan into shares of his company. And since the trust will be the majority owner, they are asking for a full forensic audit. My daughter with the MBA is not wasting any time. Well, I guess when Jane went to him for comfort, she realized what I already expected. He was using her to see if she could buy the loan from me. There were offhanded comments in the recordings that I suspected he was up to something. Well, with the paperwork filed, AP knowing I sold the loan to the trust, and Jane no longer in my life, her usefulness to him is gone and he let her know. Apparently, Jane also confided in Carol that her trust is exhausted. She will only have the income from her pension. She saw life with AP to be more glamorous than with me. She truly thinks his net worth is more than mine. He drives nice cars, eats in fancy restaurants, flies us first class, while my husband played on his farm, drove an old truck, and we flew in economy class. That she was planning on divorcing me when he expressed his undying love and desire to marry her. It disgusts me that she is this greedy and shallow. I won't see it, but I expect my family will tell her how much I was worth after my death. I am so glad that her true colors were shown now so I could deal with her and spare my family from her. Then Carol did something that was totally unexpected and threw me off guard. She told me that since I am no longer encumbered if I need companionship to give her a call. I challenged her and asked why with my diagnosis, why would you or any woman want to spend time with me? There is nothing long-term. She responded that just because Jane is an ignorant SLT and did not know what she had, does not mean any divorcee or widow would not line up to spend what time I have left with me. That I am a hell of a man and any time with me would be cherished. And I would have quite a few lady callers lining up and she might as well be first in line. I asked her, but most won't know Jane and I are separated. She said Jane does not want the social groups to know, but that she and Sarah will make sure her story is out. I was polite and told her I would let her know. She smiled and gave me a kiss on the cheek. I thought about it after she left, but I am pretty sure I do not want that complication in my life right now. I have left quite a bit out, but that is the highlights. I am doing okay. It has been a roller coaster. I need a few days of peace and quiet. The social groups will know soon. Both the breakup of my marriage and also my diagnosis. I will now have an endless stream of people wishing me well. I knew I could not delay it forever, but I don't want to be treated differently. However, life is what it is. Time to start dinner and relax this evening. Again, thank you all for all of your support. I will try to go back and respond to all of your messages. They mean so much to me. TLDR, I confronted Jane and the aftermath. Reader comment, I was waiting for thin update all day.
I'm so invested that I feel such a relief when you confronted Jane. My blood boiled when she asked why you won't fight for her in the relationship. Psycho. After everything she did. I'm glad that the AP played her and that everyone in the family knows. I also love that she wasted her trust. Nice. What a dummy. LOL, and Carol is a mess. I mean, she's not wrong. You sound like one hell of a guy, but damn Carol, give OP a day at least. Also, I love that she will let the social group know. I don't know if you will continue to update, but if you don't, I hope that the rest of your days are filled with peace and the love of your family. Original poster, thanks for the support. I have to admit, Carol took me by surprise. She said she wanted to be first in line. I guess she believes that fortune favors the bold. I am sure there will be more drama that I need to vent and gain support for. Thanks reader comment, thank you for sharing your story in appropriate detail. I am very sorry that you had to go through all of this and that you have some challenging times ahead. Do realize that your integrity is truly inspirational. Original poster, I gain strength where I can, and that includes from all of you. You all have and continue to help me. Thanks. Reader comment, I think Carol has admired you from afar, and to her credit, respected you in your marriage. She just has feelings for you and would not consider it a burden to be with you. I am my wife's caretaker. We will be married 38 years this May. She has MS. I have never felt it was a burden to care for her because I do care for her. You must be a hell of a guy to be so well thought of. I'm sure everyone who loves has been enriched by your legacy. Keep us updated. Original poster, you are one hell of a guy. My thoughts are with you and your wife. I think I would rather have my shortened time than your wife's road. I admire her strength. Story too confusing but great talk, I guess. Initially our talk started over the phone, but while at the house we talked more. Well, like always, more so me. We both let it out. She was definitely more restrained, but at least she said something for once. She says she's tired of the cycle. She brought up that she still resents me for hurts I caused her. I understand, but I acknowledged everything I've done to do right by her. Not to take away how I've hurt her, but that I've tried to evolve and do my best to show up for her as her partner and a father. Doesn't matter. And I addressed that. It's amazing how much I've been told I can't move forward when the truth is she didn't want to move forward. She also claims I've been moving the goalpost in recovery when I've been consistent the entire time. I showed her what I needed. She expressed that she goes to therapy. Which turned into how much things are my fault. I have criticized her, and when angry I said hurtful things. We both do. She just keeps saying I don't see this working and I feel nothing, no spark. I see you're trying, but I don't feel anything. I told her that I can't be new love she had with AP and that I've been trying to draw near to her, but it's always something in the way. With AP she had no responsibility except being deployed. She said, well, you're making it more than what it was. It wasn't great. I said, sure, but it's still more than what I've gotten from you. He got to be with you without kids and the mundane stress of life. You worked out together, had sex and laughed. I begged for that. She just kept going back to I don't want this. Then she said how the therapist said we're in a cycle. I said I know, I said all of this before we even saw her. She keeps going back to my criticism and then she says I love bomb her. I guess I do. We fight and I always have to fix it. She takes me expressing my needs as straight up criticism. Everything I say that goes against her is criticism, and that's how she won over the therapist. I told her how me speaking up or saying how I feel isn't an attack on her, and I keep trying new ways to get to her without her feeling that way, but there's always this high resistance avoidance. She admitted that. She then began to get triggered mad because I brought up the ways I failed her, hurt her, and ended the convo. To summarize, she felt she wanted to leave me after our son was born, and her staying was her being a people pleaser and ended up hurting me more. I'll take the honesty even though it hurt a lot. Not really new information. I left examining myself and apologizing over and over again. At best I got out of her is I know I hurt you, I'm sorry, but I don't want this. The saga continues. Reader comment, I'm sorry Forsaken, but it just doesn't sound like there is any common ground to build reconciliation on. My wife also tried to tell me how bad our marriage was, and, in the end, it just sounded like a list of her insecurities. I was too young when we met,
if I hadn't been a virgin but more silly experienced, if I hadn't been so extroverting and outgoing and the ultimate I was afraid of you because of the rows we were having. I couldn't help my age and it didn't bother her at the time because I was so mature. I couldn't help being a virgin. Was I supposed to rein my personality in around other people? And as for the rows, well, those were mostly down to her lying about her affair and her refusal to stop seeing AP, who used all of the above as reasons to doubt me in his pursuit of her. When someone you love rationalizes their actions in this way, there is no argument you can make to convince them otherwise. I was fortunate that my wife was able to see at least part of the truth, but it took her to see AP for what he was before she could see me properly. I think your problem is your wife's therapist defending her position, and it may be that your wife will never see a way back. She certainly never will if she stays with the therapist she has. Original poster, at least she admitted she hasn't figured out her why. She said she needs to figure out why she gave up on us and turned to other men. I understand her resentment, but I know for a fact she's never dedicated herself to at least protecting her heart. Of course, I've only confirmed her feelings over and over again by lashing out or complaining. But I've tried over and over to explain. Which is manipulative to her. If I could do it again, I would have just kicked her out years ago, but I tried to make it work because I had been through that with my ex and I really wanted to be a family. I love her. I just did a bad job at showing her. The course I asked her to do would have helped with her why that tremendously, but she didn't do it. Reader comment, it sounds like she is giving any reason and you keep allowing it by always being the one to fix it when you fight. I also think you should have a therapist that doesn't take sides. If you're not comfortable with the MC, find a new one. Original poster, she isn't our therapist anymore. Just hers. The therapist isn't necessarily wrong, it's just every session was about the things I did wrong. How I made her feel. Whenever I tried to speak on my POV, it would be glossed over. I know I criticize her, but it's not like we both don't. I don't know how to address issues without it being an issue. It's like I'm not supposed to have an opinion on anything. I've tried every approach. Even the ones the therapist suggested. It was always me trying to talk and it was usually radio silence on her end. WP didn't yell at me much, but her abuse was in straight up ignoring me for days and weeks at a time. She wouldn't say she loved me, let alone hug me. I would talk about the stonewalling and abandonment and the therapist would just bring it back to my criticism. I kept getting told how I can't move on from her affairs, yet the whole time it was her not even truly forgiving me for my past failures. I took that on so much I barely made time for myself over the past 4 years. I've done everything. Raising the kids, teaching them, doing housework, fixing things, building things. I tried to prove myself to just get something. Nothing. Just. I'm unhappy. I've told her everything, given her every resource to make things right on her end. Books, courses, she would read a book and take out the parts pertaining to the betrayed. She wouldn't do a course. She'd make me feel bad for questioning her. Saying she feels trapped. She felt trapped because she was never really in it. Always 1 foot out the door. It was her who asked me to move into the house. Our conflict always coincided with things she wanted to do versus my opinion on them. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres.
Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí.
Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien.
Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta.
Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien.
Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue
recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sarah hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sarah no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo.
Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.